¿Cómo les va? Es un gusto compartir con ustedes nuevamente consideraciones, es un gusto ingresar a sus hogares semanalmente, un programa de interés general que transita por su tercera temporada ininterrumpida de emisión a través de televisión regional, Canal 14 de la señal de Cablevisión. Y bueno, otro programa con más invitados, con temas diversos, como tenemos acostumbrada a toda la teleaudiencia. En primer término está con nosotros Mercedes Araujo, que es abogada, especialista en Derecho Laboral. El tema central de este bloque es despido discriminatorio. Vamos a ver cómo se dan las distintas posibilidades, ¿no?, dentro de una empresa en donde, por supuesto, ocurre discriminación con los empleados y a veces algunos empleados son despedidos aún así con enfermedades distintas y eso no está bien, digamos. Ella va a aclarar, Mercedes Araujo, uno de los puntos principales de este tema. Y en la segunda media hora va a estar Gustavo de Vega, médico psiquiatra, es director de ABCD, una institución que se ocupa más de 30 años en la prevención de adicciones. Y un tema también importante, la violencia social, vaya si la sufrimos, ¿no? Todos los ciudadanos permanentemente estamos en contacto con distintos tipos de violencia sexual, violencia física, violencia psíquica, todas sus manifestaciones. Por otra parte, quiero comentarles que el Papa Francisco, en su paso por Medio Oriente, una apuesta del Papa para facilitar un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, ha dicho nuevamente que está muy preocupado por no solamente el desempleo en la República Argentina, sino que también porque hay, él lo llama, un descarte de jóvenes y de ancianos. Él dice que estamos ante un sistema económico en el mundo que prima los números por sobre la dignidad humana, hace hincapié en la economía y no en la persona en sí. Así que él dice que recorriendo el mundo, en Italia, la desocupación juvenil está por encima del 40% y en España esa desocupación juvenil supera el 50%. Así que es cierto, ¿no? Habla de la cultura del descarte de jóvenes y descarte de ancianos. ¿Qué es descarte? Es exclusión, es prescindir de algo, prescindir de alguien. En un mundo donde, bueno, sufrimos serios inconvenientes laborales, donde hay no solamente desempleo, sino también precarización laboral, el Papa ha manifestado nuevamente, porque lo ha hecho también aún no siendo Papa, cuando, bueno, Jorge Bergoglio también mostraba su preocupación por este tema. Bueno, por otra parte, vamos a cumplir con una donación que tenemos de uno de nuestros anunciantes, se llama New Café, nos ha dado gentilmente una tarta, es de elaboración propia. New Café está en Mendoza 1076 de la ciudad de Rosario, el teléfono es 424-8517, calidad en productos gastronómicos y en servicios, menúes ejecutivos diarios,
Y elaboración propia, como por ejemplo también, bueno, no solamente tartas, sino que empanadas. Así que usted puede directamente solicitarlo o ir directamente a Mendoza 1076 o llamar al 424-8517 Rosario, por supuesto con el prefijo 0341. Bueno, presentamos ahora sí a la invitada de hoy, la primera invitada, Mercedes Araujo, abogada, especialista en Derecho Laboral. Muchas gracias por estar acá, Mercedes. Muchas gracias a vos, Marcelo. Bueno, el tema que nos compete es despido discriminatorio. Vamos a hacer una pausa y ya nos metemos en el tema. ¿Cómo no? Volvemos enseguida. Federación Nacional de Karate Do Argentina. Sede Rosario, Avellaneda 1018. Teléfonos 0341 435 6254 o 03329 425 251. Esquina Dulce, helados, café y compañía. Visítala en sus 3 direcciones: Mendoza y Richeri, Buenos Aires y Rioja, Alem y 3 de febrero. Esquina Dulce, helados, café y compañía. María Rosa Moscoso, psicóloga, terapia focalizada en la autoestima individual, parejas y grupos. Teléfonos 481-7650, 156-2844-54, Rosario. Jardín de Infantes y Maternal Soles de Rosario. Inscripción abierta. Llama al 426-2576 y reserva tu entrevista. Montevideo, 1773, Rosario. Publitour, empresa de viajes y turismo. Viaje con expertos. Publitour, Ceballos 1630, Rosario. Comuníquese al 411-0433 o al 448-6412. Parrilla Pueblo Alberdi, menú ejecutivo, elaboración propia en variedad de pastas. No cobramos cubiertos, todos los jueves pasta libre. Boulevard Rondó 2402, esquina Gallo, Rosario. Reservas al teléfono 476-0772. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario. Teléfono 425-5382. Joyería Renacimiento. ABCD. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Doctora María Mercedes Araujo, Derecho Laboral, Accidentes de Trabajo y de Tránsito. Maipú 575, Planta Baja, Oficina 4, Rosario.
Teléfono 449-6859. Bueno, muy bien, y seguimos en consideraciones en esta segunda parte del programa. Reiteramos, está con nosotros Mercedes Araujo, abogada, especialista en Derecho Laboral. El tema central, despido discriminatorio. Mercedes, ¿cuáles son los casos más comunes de despidos discriminatorios? Bueno, vamos un poquito a hablar vamos a situarnos en el tema para que la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de despido y cuando hablamos de despido discriminatorio puntualmente. Seguramente la gente sabe que el despido es una decisión que toma tanto el trabajador como el empleador en un momento determinado de una relación laboral. En el caso del trabajador, el trabajador puede decidir romper el vínculo de trabajo provocado por determinadas conductas ilegítimas o conductas fuera de lo que marca la ley de parte del empleador. Por ejemplo, que no le pague los sueldos o que se los pague en forma deficiente, que lo tenga mal registrado en cuanto a la fecha de ingreso, en cuanto a la categoría laboral de acuerdo a las tareas que desempeñe. También puede darse el caso de que el empleador le niegue tareas al trabajador. Bueno, son todas causales por las cuales el trabajador puede decidir poner fin al vínculo. Y eso es lo que se llama despido indirecto, cuando lo hace el trabajador invocando alguna de estas situaciones que yo mencioné y otras tantas que se dan en la realidad laboral. Esto también puede ocurrir de parte del empleador. El empleador puede decidir poner fin al vínculo laboral manifestando una causa determinada o no manifestando ninguna causa, es decir, despido sin justa causa de determinado dependiente. En ese caso, como la ley lo indica, tiene que pagar determinadas indemnizaciones que tendrán que ver con la antigüedad del trabajador, con las tareas que desempeña y de acuerdo al convenio colectivo que le resulte aplicable al trabajador. Es decir, que la ley faculta al empleador a despedir sin causa a un trabajador, pero por supuesto notificándoselo y pagándole las indemnizaciones que correspondan. A veces esto no se da, pero bueno, eso lo dejamos al margen. Y también el empleador puede decidir poner fin al vínculo manifestando una causa que puede ser que el trabajador no cumple con sus tareas, que el trabajador es un indisciplinado, que falta al trabajo, que no avisa, supuestos de ebriedad del trabajador, supuestos de peleas con otros trabajadores, trabajadores conflictivos. Bueno, decide en un momento determinado de la relación laboral ponerle fin al vínculo, para lo cual va a tener que invocar una causa. Esa causa o motivo, para que la gente lo entienda, va a tener que ser expresado claramente cuando le notifique por carta documento, por telegrama o el medio que considere que sea fehaciente al trabajador esa decisión de romper el vínculo de trabajo. Entonces, dentro de este instituto del despido, de esta figura del despido, se inserta lo que se llama el despido discriminatorio. ¿Y qué es el despido discriminatorio? Es cuando el empleador, diciendo que despide al trabajador por X causa, en rigor de verdad lo está despidiendo haciendo o echando mano a un acto de discriminación, que puede ser por una cuestión de edad del trabajador, tratándose de un trabajador tal vez de edad avanzada, puede ser por una cuestión de salud, supongamos que el trabajador sea portador de HIV o un diabético, o una persona que sufra algún episodio de epilepsis, y los casos más frecuentes son el caso de los despidos discriminatorios cuando los trabajadores realizan actividades gremiales o sin tener tal vez el título formal de delegado gremial, realizan actividades que tienen que ver con el sindicato en el cual están englobados por la actividad que despliegan. Bueno, entonces aquí tenemos un acto que es ilícito del empleador,
en donde está despidiendo, diciendo que lo hace por una causa, pero en rigor de verdad, en realidad, está discriminando a ese trabajador y hay un acto ahí que hay que tratar de probar, hay que intentar probar que es el acto de discriminación. Y también por ideas políticas puede ser también. Por despedido, supuesto, ¿no? generalmente incluso hay un fallo paradigmático de un trabajador que trabajaba en la ANSES. El fallo establecía la reincorporación del trabajador al antiguo puesto de trabajo. La ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, hizo caso omiso a lo que dijo el juez y entonces se entabló una acción una demanda de daños y perjuicios por esa falta de reinstalación, de reincorporación del trabajador. O sea que hubo dos juicios. Claro. Uno en donde el trabajador dijo que había sido despedido porque había terminado el mandato de un determinado partido político e ingresaban todos directivos nuevos de otra gama, de otro partido, y bueno, él había sido excluido, había sido discriminado. Como la ANSES, frente a la decisión judicial de reincorporarlo, hizo caso omiso, se entabló otra demanda en donde se persiguieron los daños y perjuicios producto de esa falta de incorporación. O sea que puede percibir doble indemnización. Bueno, mire, no. Este caso es un caso puntual. Muy particular. Muy Ajá. particular. Ajá. No es que, es un largo camino para que se considere que en Ajá. un caso puntual, en donde ya se vislumbra que hay un despido discriminatorio, ese despido que tiene ribetes de discriminatorio, está aprobado, está acreditado, ahí el juez lo que puede hacer, ya teniendo en sus manos todos los elementos de prueba, en donde exista realmente un despido discriminatorio, lo que puede hacer es, además de decir, le pago lo que la ley de contrato de trabajo dice, un plus, un extra por esa discriminación que ha sufrido. Bien. Ahora bien, eso va a tener que ver con una estrategia procesal que plantea el abogado en su inicio, también lo puede hacer el juez de oficio, teniendo en cuenta las particularidades del caso. Entonces, ojo, Claro. no cualquier acto de despido discriminatorio da lugar a una indemnización o doble indemnización o como se le quiera llamar. Vale la aclaración. Es importante saber, primero, que estamos ante un claro caso, un supuesto de despido discriminatorio. ¿Esto qué tiene qué significa esto? Bueno, por supuesto que el empleador va a simular, va a decir que lo despidió al trabajador porque redujo personal o porque ya ese sector de la planta no funciona y se va a dedicar a otra cosa, entonces va a tratar de simular ese despido. Por supuesto no va a manifestar por voluntad propia que lo discriminó. Claro. Va de suyo eso. Ahora bien, el trabajador en ese caso, bueno, va a tener que arrimar todos los elementos que tenga, llámese antecedentes, si la empresa ha despedido a personas que hayan estado en la misma situación que él, haya tenido conflictos anteriores, por ejemplo, en el caso de empleados que, no sé, tengan que aplicarse una medicación diaria. Vamos a un ejemplo en abstracto. Bueno, tenga que irse del lugar de trabajo para aplicarse esa medicación y regrese. Y eso le ha provocado a lo largo de la relación laboral determinados roces con la parte patronal. Bueno, y luego es despedido. Bueno, esos son elementos indiciarios, son indicios que el trabajador tiene que tomar y tiene que aportar luego si quiere hacer un reclamo. Después el empleador, por su parte, va a tener que acreditar que en realidad la causa de despido fue la reducción de personal, no fue la discriminación. Claro. Y una vez que esté, digamos, probado que realmente se discriminó a ese trabajador y se lo despidió, bueno, ahí sí podemos evaluar el tema de la indemnización tarifada que establece la ley de contrato de trabajo en los casos de despido incausado, en donde es un mes de sueldo por cada año trabajado, más todos los rubros indemnizatorios que le correspondan, y tal vez un aditamento, un agregado, en relación a todos esos daños y perjuicios que sufrió el trabajador producto de esa ruptura del vínculo de trabajo. Hay una cuestión que dispara esta situación, que es los casos de despido discriminatorio cuando estamos hablando de un trabajador que tiene una enfermedad.
determinada y necesita, por supuesto, tener obra social. Si se queda sin trabajo, no va a tener obra social. Entonces, elemento fundamental a tener en cuenta cuando se haga una estrategia para hacer un reclamo es, a ver, ¿qué gastos? ¿De qué enfermedad estamos hablando? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los estudios? Todo eso son todos elementos que se tienen que arrimar a la causa para poder, agregar al reclamo ese rubro relativo a la falta de obra social y, por supuesto, tener que pagar el trabajador de su propio bolsillo todo lo que la enfermedad le demande, ¿no es cierto? Ocurre con las embarazadas también, ¿no? Las embarazadas la ley de contrato de trabajo prevé como indemnización agravada para tratar de mitigar los efectos de este despido discriminatorio del que estamos hablando, el tema de una indemnización mucho más elevada en el caso de ser despedida durante el embarazo. Hay una presunción que la ley toma cuando se produce la ruptura del vínculo en determinado momento de la relación laboral, habiendo comunicado en forma fehaciente la trabajadora su estado de embarazo. ¿Qué significa comunicado fehaciente para que la gente lo entienda? A través de un telegrama o a través de un certificado médico, que por supuesto va a tener que obrar en el poder de la trabajadora en el caso de que después haga algún reclamo, una copia con firma y de recepción por parte de la patronal. Mucha gente va con el certificado, lo deja en la empresa y se queda sin nada. Y después, es decir, está bien que por supuesto el estado de embarazo es algo notorio, ¿no es cierto? Luego se va a demostrar, inclusive con el certificado de nacido vivo, con el acta de nacimiento del niño. Pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Comunicarlo en forma fehaciente es eso, es decir, a través de un certificado, guardándose copia, o un telegrama que es totalmente gratuito para el trabajador. Bien, ¿y puede declararse nulo judicialmente? Es decir, ¿puede un empleado, al ser despedido, exigir que se reincorpore en el puesto? Sí, contestando tu pregunta, puede ser declarado nulo un despido y ser reincorporado el trabajador a su puesto de trabajo. Pero son cuestiones que tienen que plantearse puntualmente, porque como yo dije cuando hablé del Instituto del Despido y expliqué lo que era el despido, el empleador, por una facultad que la ley le otorga, puede despedir a un trabajador. No es que está prohibido para el empleador despedir a un trabajador. Si lo quiere despedir sin causa, lo tiene que indemnizar. Si lo quiere despedir con causa, va a tener que determinar qué causa va a utilizar o cuál es la causa aplicable a la conducta del trabajador. Entonces, para que ese despido sea nulo, tengamos en cuenta que si un despido es nulo, significa que esa decisión rupturista del empleador queda sin efecto, no tiene ningún valor. Las cosas vuelven al estado anterior al que es despedido del trabajador. Y esto implica que el trabajador vuelva a su puesto de trabajo, porque el juez puede declarar concomitantemente a la declaración de nulidad del despido que el trabajador vuelve a su puesto anterior de trabajo. Pero mi pregunta es, ¿en qué condiciones vuelve ese trabajador a la empresa? El después, ¿no? ¿Cómo ¿Qué ocurre? Claro, ¿cómo va a desplegar su tarea frente a un empleador que ya lo despidió? Claro. ¿Qué actitud va a tener? Primer punto. Segundo punto, ese trabajador va a estar in eternum en la empresa, no va a poder ser despedido nuevamente. Yo calculo que no va a poder ser despedido en forma inmediata. Entiendo, por una cuestión de lógica y de sentido común, que si existe una causa ulterior, una causa futura, o el empleador también lo puede despedir sin causa. Claro. Es decir, que no tiene por qué tener ese trabajador, lo puede despedir en el futuro. Considero, es algo que por el sentido común surge entender, ¿no? Si ese trabajador vuelve a su anterior puesto de trabajo, no solo en qué condiciones vuelve, sino también si el empleador en un momento futuro decide despedirlo. Decide despedirlo diciéndole, te pago la indemnización. Claro. O habiendo otra causa que justifique esa decisión de poner fin a la relación laboral. El tema de la declaración de nulidad de los despidos es un disparador para un debate mucho más amplio. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Por eso, el tema del despido discriminatorio
digamos, un tema que no hace mucho tiempo se está hablando en materia laboral. Hace 20 años atrás no se hablaba de despido discriminatorio, se habla ahora, como se habla de violencia laboral, como se habla de estrés laboral, o sea, son todas instituciones relativamente nuevas, por lo menos en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de declarar nulo un despido abre un debate en relación a cuál es la naturaleza de un contrato de trabajo. Pues yo celebro un contrato de trabajo con una persona en un momento determinado, el empleador tranquilamente, cuando pasa un determinado tiempo por X motivo, dice, yo, el trabajador era así, ahora es asá, lo despido. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy cautelosos cuando se pruebe el tema del despido discriminatorio, porque la decisión de romper el vínculo es totalmente legítima del empleador. Lo que se está atacando es el acto de discriminación, pero si yo, empleador, tengo el riesgo empresario, quiero echar a una persona, la puedo hacer si le pago, por supuesto, las indemnizaciones, claro está, no en cualquier contexto. Le pago las indemnizaciones, le aviso y le pago. Lo puedo hacer tranquilamente, la ley me faculta. Ahora, lo que estamos hablando acá es cuando el empleador, haciendo un mal uso de ese instituto del despido, utiliza una maniobra discriminatoria hacia el trabajador, claro, y lo despide. Entonces, claro, ahí, ojo, hay que tener mucho cuidado. Por eso digo, cuando el trabajador quiere hacer un reclamo porque considera que ha sido discriminado y su despido tiene que ver con un acto de discriminación, bueno, a la hora de sentarse a hacer el reclamo, con un asesoramiento adecuado, va a tener que recabar y realmente determinar con hechos puntuales en qué antecedentes y elementos se basa para considerar que ha sido despedido en forma discriminada. Y el empleador, por su parte, va a decir, no, yo te despedí por tal cosa, no existe acto de discriminación. Ahí la prueba está un poco dividida. El empleador tendrá que aportar, ¿qué va a tener que aportar? Testigo, antecedente, como yo decía, si hubo antecedentes en la empresa de empleados que han sido echados por la patronal, teniendo la misma patología que él, en el caso de los empleados enfermos, en el caso de la enfermedad, o que han sido despedidos de determinada edad, llegando a determinada edad, la empresa los despide, eso es un antecedente valioso para su reclamo. Bien. Mercedes Araujo, en derecho laboral se habla de daño moral. Sí. ¿En qué caso se produce daño moral en un trabajador determinado? Bueno, hablando del despido discriminatorio. Sí, siempre hablando sobre el daño moral puede... Exactamente, hablamos refiriéndonos al tema. El despido en el despido discriminatorio, ya el acto mismo de discriminación implica un ataque a la moral del trabajador, con lo cual, sí, estamos hablando de una persona, ejemplo, portador de HIV, despedido, y el señor se queda sin trabajo, no solamente le corresponde una indemnización tarifada insuficiente para algunos autores en cuanto a que no contempla todo lo que tiene que tener un trabajador cuando queda sin trabajo, sin su fuente de trabajo. Bueno, por supuesto que mediante las pruebas pertinentes y de algún modo ya con los antecedentes de tener esa enfermedad, se puede considerar reclamar una indemnización extra por daño moral. Esa indemnización, por supuesto, va a ser objeto de reclamo en sede judicial, o sea, ante los tribunales, y un juez del trabajo evaluará, de acuerdo a las condiciones particulares del caso, qué tarifa o qué monto le dará a ese empleado que ha quedado sin trabajo y que encima tiene una enfermedad, en este caso crónica. Bien. Actualmente, ¿recepcionás muchos casos de discriminación laboral? De discriminación laboral, sí. De despido discriminatorio, lo que, digamos, se ve mucho es, y que incluso es materia de muchas decisiones judiciales, en cuanto a los despidos discriminatorios por actividades sindicales o por causas políticas. Todos los temas relacionados con, por ejemplo, orientación sexual, hay algunos casos, pero han sido materia de acuerdos entre las partes, no ha llegado
a tener una sentencia que Claro. pueda servirnos de antecedente, por lo menos acá en Rosario, ¿no? Yo me refiero puntualmente acá a Rosario, Sí. que es donde estamos. Casos de salud, también hay casos puntuales, pero el despido discriminatorio tiene una vinculación bastante estrecha con la actividad sindical. Sí hay muchos casos de discriminación laboral que comprende otra gama de situaciones de las que, bueno, hemos hablado acá en el programa, que situaciones que pueden tener que ver con la violencia física, la violencia verbal, con el acoso sexual, con la falta de otorgar tareas de acuerdo a la capacidad que tiene el trabajador. Por ejemplo, un trabajador que es encargado se le da tareas de aprendiz, hay casos así, casos de mujeres que quedan embarazadas, por ejemplo, y ya entonces le van haciendo de alguna manera el vacío, lo que se llama el vacío, o sea, no le dan tareas o le dan tareas de otra naturaleza a las que realmente tiene que cumplir. Por ejemplo, el cambio abrupto de horario, de lugar de trabajo, cuando se demuestre que afecta al trabajador, es decir, hay muchos casos de discriminación laboral. Bueno, vos cuando empezaste el programa dijiste algo que manifestó el Papa, no es ajeno el derecho laboral, o sea, lo que nosotros vemos, los casos que se ven y los casos que llegan a los estrados judiciales, de algún modo, no de algún modo, salen de la vida cotidiana. Y desgraciadamente, bueno, vemos casos de discriminación, no solo laboral, discriminación en general. Claro. Y ante un despido discriminatorio, ¿qué tiempo le demanda al trabajador? ¿Cuál es el tiempo real que demanda hasta iniciar la demanda, digamos, ante las autoridades competentes? A ver, la pregunta es, ¿qué tiempo tiene el trabajador? Exacto. ¿O cuál es el tiempo que le demanda? Porque el tiempo que le demanda el trabajador va a ser el tiempo que tenga para juntar los elementos, como para decir, tengo estos elementos, voy a hacer un reclamo. Claro, claro. El tiempo ante la justicia son 2 años. 2 años. 2 años desde el momento en que él toma conocimiento de la decisión rupturista, o sea, de que le llega el telegrama o se le notifica por carta documento, por telegrama, por escritura, que queda despedido. Desde ese momento, no antes. ¿Qué pasa? Bueno, el trabajador, a lo mejor de acuerdo a la situación, ya viene avisorando que va a ser despedido. Hay mucha gente que se sienta en el escritorio y me dice, yo veo como que no me están de algún modo no dando trabajo, me están pagando de apucho. Bueno, todo eso a lo mejor va generando todo un camino que termina en un despido. Por ejemplo, un señor que tiene 50 y pico de años y bueno, ya este señor cumplió su ciclo en la empresa y lo invitan a retirarse o directamente lo despiden. Entonces, el tiempo que le demanda el trabajador, bueno, eso va a ser relativo de acuerdo a la situación de que se trate, ¿no? De su enfermedad, de actividad sindical o, qué sé yo, de orientación sexual, puede ser también. Claro. Pero bueno, si no, el término son 2 años. Bien. Término de prescripción se llama. Bien. Y dentro del despido discriminatorio, ¿es legal que un empleador decida despedir a un empleado porque tiene más de 50 años, por ejemplo? ¿Ahí existe esa discriminación? No es legal. Ajá. O sea, a ver, contestando puntualmente la pregunta, no es legal que un patrón o un empleador despida a un trabajador porque tiene más de 50 años. Claro. Salvo que cuando el empleado haya ingresado a la empresa, dentro de lo que se haya estipulado, diga término, pero no existe eso. O sea, no es legal. No es legal. No es legal. O sea, el señor, si lo quiere despedir, bueno, a tener que decirle, mire señor, usted trabajó hasta este momento, le vamos a pagar esto. Generalmente lo que ocurre es que no le pagan lo que le corresponde, le hacen un ofrecimiento que es un porcentaje de lo que le corresponde, y si no, bueno,
harás el reclamo Claro. correspondiente. O si no, argumentan otra cosa, ¿no? Otra causa de despido, tal vez. O sea, en lugar de decirle la edad, le dicen reducción de personal. Puede ocurrir eso. Lo que pasa es que si le dicen reducción de personal, por supuesto que, bueno, con el debido asesoramiento puede hacer el reclamo correspondiente y un reclamo inclusive que de acuerdo al Código de Procedimiento de acá de Santa Fe puede tener otra variante en cuanto a los tiempos. Está bien que los tiempos de la justicia no son los tiempos de los mortales, ¿no? Pero bueno, o sea, tiene otro procedimiento que se llama el procedimiento abreviado. Siempre que se den ciertos requisitos de admisibilidad y procedencia, si existe un telegrama en donde a él le digan, notifícole que queda despedido por reducción de personal y no le pagan, tranquilamente con ese telegrama, Claro, puede. recurre a la justicia. Y con un procedimiento abreviado, entre comillas, porque por supuesto no es de la noche a la mañana, lo aclaro Seguro, por las seguro. dudas, Claro. porque todo tiene su procedimiento, su tiempo. Bueno, consigue una sentencia que permita cobrar ese crédito, ¿no? Siempre y cuando la persona sea solvente, la persona que tenga enfrente, o sea, el Bien. empleado. Mercedes, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, Bueno. Muy explícita, Bueno. como siempre. Muchas gracias por No, la por favor, participación. gracias a vos por invitarme. Bueno, se llama Mercedes Araujo, es especialista en Derecho Laboral, abogada especialista en Derecho Laboral. Bueno, esto de la violencia, ¿no? El despido discriminatorio, a tener en cuenta porque hay muchos casos en diversas empresas de violencia laboral. Es decir, no te golpean, no te pegan, pero te denigran, te descalifican. Y eso creo que no se está controlando, porque hay muchísimos empleados que acusan eso, ¿no? Esa violencia permanente de los superiores, violencia laboral en cuanto a lo que es psicológica, ¿no? Es decir, te denigran constantemente. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, va a estar en el otro bloque el doctor Gustavo de Vega, el tema central es la violencia social, pero antes de la pausa, antes de cumplir con nuestros anunciantes, le agradecemos infinitamente a un nuevo anunciante, Parrilla Pueblo Alberdi, Parrilla Pueblo Alberdi, inauguró hace pocos días. Hablamos nosotros, fuimos hasta el lugar, queda en Boulevard Rondó 2402 de la ciudad de Rosario. Hablamos con el encargado del local y bueno, esto nos decía. Bueno, en consideraciones está en Parrilla Pueblo Alberdi de Rondó 2402. Estamos con el encargado del salón, bueno, en su inauguración. Muy buenas noches y bueno, ¿qué expectativas tiene de ahora en más en el negocio? Esto de que bueno, son nuevos dueños y entran con todas las ganas, digamos, para ofrecerle y para brindarle a la gente lo que la gente necesita, ¿no? Que vamos a comenzar a partir de la semana que viene, los jueves o los miércoles, es un día especial para hacer pasta libre. Vamos a seguir con el tema del cordero, tenemos unos nuevos cortes de carne, tenemos la variedad de las pastas, tenemos la variedad de ensaladas, papas, tenemos algunas que otras tablitas muy interesantes que a la gente le puede llegar a agradecer, no solo gustar, sino que la van a degustar de una manera muy importante. También tenemos los exclusivos platos del chef. Este emprendimiento lleva un tiempo, pero me parece que nosotros estamos a la altura de cualquier otro negocio de acá de Alberdi. El negocio, como se dijo, está en la esquina de Gallo y Rondó, es Rondó 2402, el teléfono es 476-0772 y estamos a disposición con respecto a que vamos a tener un delivery de toda la comida que tenemos acá, todas las tarjetas de crédito y débito habido y por haber. O sea que tenemos las puertas abiertas para que la gente venga, se quede conforme, se vaya bien y satisfecho. No se cobra cubierto. La apertura del negocio es a partir del día martes al mediodía, con unos menús ejecutivos bárbaros, hasta el domingo al mediodía. Cerrado domingo a la noche, espero que vengan, los estamos esperando. Muchas gracias.
Asociación Butoku Kai. Shotokan Karate Do. Boulevard Avellaneda 1018, Rosario. 436-0441. www.karatebutokukai.com.ar. Jardín de Infantes y Maternal Soles de Rosario. Inscripción abierta. Llama al 426-2576 y reserva tu entrevista. Montevideo, 1773, Rosario. María Rosa Moscoso, psicóloga. Terapia focalizada en la autoestima individual, parejas y grupos. Teléfonos 481-7650, 156-2844-54, Rosario. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario. Teléfono 425-5382. Joyería Renacimiento. ABCD. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Parrilla Pueblo Alberdi. Menú ejecutivo. Elaboración propia en variedad de pastas. No cobramos cubiertos. Todos los jueves, pasta libre. Boulevard Rondó 2402, esquina Gallo, Rosario. Reservas al teléfono 476-0772. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, Seccional Rosario, Callao 133 bis. Soiva, junto a la familia vidriera. Afiliate y disfruta de los beneficios. Horacio Valdés, Conducción Nacional. Marcelo Agimén, Seccional Rosario. Doctora María Mercedes Araujo, Derecho Laboral, Accidentes de Trabajo y de Tránsito. Maipú 575, Planta Baja, Oficina 4, Rosario. Teléfono 449-6859. Esquina Dulce, helados, café y compañía. Visítala en sus 3 direcciones: Mendoza y Richeri, Buenos Aires y Rioja, Alem y 3 de febrero. Esquina Dulce, helados, café y compañía. Bueno, muy bien, continuamos en consideraciones en esta última parte del programa. Le reiteramos a la teleaudiencia, está con nosotros el doctor Gustavo de Vega, médico psiquiatra. El tema que nos convoca para este bloque es la violencia que sufrimos diariamente todos los argentinos. Y un caso realmente resonante que ocurrió aquí en la ciudad de Rosario. Primero, formalmente saludamos al doctor Gustavo de Vega. Gracias, Gustavo, por estar nuevamente aquí. Un gusto, como siempre, Marcelo, acompañar y compartir con estos temas. Bueno, un caso, Gustavo, que me interesa iniciar esta
esta entrevista con un caso resonante aquí en la ciudad. Días pasados se conoció un caso, la verdad, lamentable, ocurrido en la zona sudoeste de Rosario. Una nena de 7 años fue abusada por su padre, un hombre de 60 años, que es un policía, que el año pasado fue procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por el vínculo. Este hombre también reconoció que golpeaba a la pequeña. La niña, además de sufrir ese aberrante sometimiento físico y psicológico, soportó la muerte de 2 hermanas a manos de su madre, quien fue detenida por este episodio. La nena tiene pesadillas actualmente, dice que a la noche ve un monstruo grande, enorme, malo, que sale de la cama de su papá y va hacia ella. La pequeña no cuenta qué le hace este monstruo, pero sí dice que después se vuelve a la pieza de su padre. Obviamente interpreta que es el padre, ¿no? Realmente, y no un monstruo, ¿no? Cataloga al monstruo como su padre. Gustavo, un caso increíble esto, ¿no? Que no sé, increíble, si por así llamarlo, porque estamos también acostumbrados a ver casos así, a escuchar, pero aberrante. ¿Y cómo se recupera una chica, una nena tan pequeña de 7 años, psíquicamente de este caso, ¿no? Seguramente que va a ser muy difícil, porque esta situación, tal como aparece en los medios, lo que evidencia es que hay toda una historia de enorme maltrato y sufrimiento. Ella no solamente que ha sufrido lo que vos relatás respecto a la violación permanente, y que en ese punto quizás haya que revisar este concepto de lesiones leves. Claro. Quizás la jurisprudencia y la legislación todavía persista de épocas anteriores, de otras historias, pero el hecho de que una niña de 7 años ya transitó por un ámbito familiar donde 2 de sus hermanas son muertas por una mamá que está detenida, por lo tanto, si esta mamá está detenida es porque es punible, si no estaría internada. Más allá de los detalles, es un horror, y la recuperación psicológica, psíquica de esta criatura seguramente va a ser muy, muy complicada y muy difícil. Ojalá que le toque poder vivir con una familia o con personas que la quieran, que la respeten, que la consideren, que la cuiden. Porque lo más grave de todo es que quienes deberían haberla cuidado, la han dañado. Y quizás esto sea lo más grave, porque puede haber golpes, dolor, maltrato, pero cuando esto viene de parte de quien debería cuidar, proteger, es tremendamente grosero el impacto, el daño, el trauma, el estrés postraumático, como se lo puede llamar. Pero también es importante, a mí me parece, reflexionar acerca del ambiente, docentes, médico pediatra, vecinos, otros familiares, ¿qué han estado haciendo mientras tanto? Porque ese monstruo no tiene solamente vigencia, es como el famoso Mr. Hyde de la novela, no aparece de golpe, hay muchas señales, deja rastros. Por supuesto entonces que hay que estar muy atento. Claro, no hubo prevención allí. Por lo menos no hubo la suficiente atención, más aún cuando hay antecedentes de que se mueren 2 niñas a manos de una situación de la madre, que vaya a saber qué le haya pasado, pero que no hay nada que lo justifique. Entonces, es decir, estos historiales lo que evidencian es que nuestra sociedad todavía persiste en mirar para otro lado. Y la violencia tiene mucho que ver con eso, individual, colectiva, familiar, social, física, psicológica. Es decir, la violencia en realidad es todo aquello que, pudiendo ser manifestado con las palabras, se canaliza a través de la acción. El acto violento, en general, implica un enorme daño o un doble daño porque se podría haber transitado por el conflicto y por el planteo verbal, que es lo que nosotros tenemos como acceso como seres humanos, tenemos los recursos de la palabra y del encuentro, aún en la discusión y el debate, pero la violencia en realidad entonces todo aquello que se canaliza a través de la acción. Por ejemplo, el
el maltrato físico a los niños, lo que estaban conversando hace un rato anteriormente, el mobbing, el maltrato en el ámbito laboral, es decir, la desestimación, la descalificación, el sometimiento de uno por el otro, son todos actos que escapan a la regulación de las palabras que permiten que las personas nos podamos encontrar como tales. Cuando aparece el cortocircuito es como si se estuviera anulando esa función, esa capacidad, y por lo tanto la violencia tiene todas las características que uno se puede imaginar, solo que en estas épocas están exacerbadas. Ahora, cuando una persona obra de esa manera, tan brutalmente con su hija, ¿qué perfil psíquico tiene? En principio, a grandes rasgos, estamos en el gran terreno de la psicopatía, la enfermedad mental grave, más severa, y que generalmente va acompañada de una enorme imposibilidad de reconocer al otro como semejante, como alguien con quien uno estuviera conectado, sea vecino, amigo, padre, hijo. Es un objeto, el otro es un objeto al cual se lo puede manipular, o romper, dañar. Esto es la psicopatía, en el sentido más general y más amplio, pero no justifica que la persona tenga una dificultad como esta psicopatía y que entonces está perdonado. O entonces, en todo caso, es un terreno que no me compete y no conozco, pero un problema muy grave de esto es la dificultad de sentir culpa. Porque al otro no lo reconozco, por lo tanto, si le hago daño, no tengo culpa. Claro. Si yo no lo reconozco, no, es como si yo, me imagino en la época de los esclavos, el patrón tenía esclavos que los consideraba objetos, dueño de la vida, dueño de la muerte. Y acá estamos en una situación muy parecida, con la diferencia que estamos en el siglo XXI. Ahora, Gustavo de Vega, vos das habitualmente charlas en distintos lugares sobre adicciones, conferencias. ¿Qué incidencia puede tener en este tipo de actos las drogas prohibidas o el alcohol, por ejemplo? La violencia, como lo vemos y como cada vez es más evidente, está exacerbada por el alcohol o por las drogas. No todas las personas que toman alcohol o que consumen drogas manifiestan violencia. Indudablemente que hay un cierto perfil, una cierta tendencia, una cierta posibilidad de que una persona pueda tomar alcohol o tomar drogas sin llegar a la violencia. Desgraciadamente, el contexto, el ambiente en el que vivimos, al menos en nuestra región, está muy turbulento, muy contaminado por una cierta facilitación, hasta podríamos decir casi, dicho en general, como si hubiera una enorme impunidad frente a situaciones de violencia que se han transformado de tan comunes que son, parece que fuera normal. Claro. Pero esto no quiere decir que sea normal o saludable, pero es muy común que la gente se agarre a trompadas, se mate a tiros, resuelva a nivel de situaciones de agresión física, de maltrato verbal o de un sufrimiento infligido al otro, hacer sufrir al otro, con culpa o sin culpa, parece que era lo mismo. Alguien que se roba una cierta cantidad de dinero, la corrupción es uno de los ingredientes más groseros de la violencia. Vos imaginate que un cierto dinero que estuviera destinado para la acción social o para la educación o para la salud desaparece. Eso también es un enorme acto de violencia. La corrupción, quizás estamos tan acostumbrados y estamos tan como naturalizando esta cuestión, pero podríamos decir que cuando el Estado y quienes representan las distintas estructuras del Estado no se someten a la ley, de allí para abajo se crea un ambiente muy pantanoso,
no justifica que un papá viole a la hija, pero sí puede ser, uno puede entender que en ese contexto las maestras, los médicos, los vecinos no se meten, como que no pudieran hacer nada o que no están en condiciones de intervenir de algún modo. Entonces, lo que podría haber sido detectado rápidamente, quizás pasaron un montón de años, y lo que hay que ver es a futuro. Hay que ver a futuro qué pasa con esta criatura, como vos decís. Va a ser muy difícil y muy complicado y muy costoso. Es muy costoso revertir el impacto de la violencia. Bueno, Gustavo, lamentablemente tenemos que cerrar, nos estás haciendo señas. Rápidamente, realmente vos hablabas de culpas. ¿Siente culpa el agresor cuando comete este tipo de actos? ¿Se siente culpable en algún momento? Quizás a través del tiempo, con un buen tratamiento, pueda asumir cierta responsabilidad y pueda incorporar cierta resonancia desde el punto de vista de la vivencia de culpa. Pero también hay que entender que muchas veces se replica y se reproduce y la culpa queda como anestesiada. Es un tema que, si te parece, en otro momento lo podemos profundizar. Lo vamos a seguir desarrollando por un tema importantísimo. Yo te agradezco de todas maneras porque esto me ha hecho estudiar y buscar bibliografía, y realmente es un tema apasionante y que debería ser mucho más visibilizado, y te agradezco que lo pongas en evidencia. El doctor de Vega tiene un programa aquí. ¿Cómo anda el programa, Gustavo? Molinos de Viento. Muy bien, Molinos de Viento, ABC de Rosario. Perfecto, Canal 14 también en este canal. Gracias, Gustavo, muy amable. Hasta la próxima. Por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana próxima. Consideraciones, Canal 14, Televisión Regional.